Una vez más, buenas tardes, hermanos, buenas noches a todo el grupo que está presente para continuar con la profecía del capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Dijimos que continuamos con el tema Tercera Guerra Mundial. Eh, Tenemos que enfocarlo, abordarlo de diferentes maneras, porque es un tema largo y requiere ser exhaustivamente analizado. Porque todavía hay hermanos que se comunican conmigo haciéndome algunas preguntas y no entienden lo que venimos considerando. Y unos piensan de una manera complicada, por cierto, y otros piensan de otra manera, de una forma complicada. Y no tenemos que complicarnos tanto, tenemos que organizar todo lo que dice la Biblia, citas del espíritu de profecía, hacer la debida comparación y llegar a las conclusiones. Entonces, yo retrocedo un poco a lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, hablando sobre el fin del mundo, sobre señales del fin del mundo. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús dos cosas: cuándo sería la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y señales de la venida de Cristo y del fin del mundo. Y entre las señales del fin del mundo, señales que nos interesan a nosotros, que estamos viviendo en el 2024, leemos en San Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8, una profecía de Cristo muy candente, muy actual, con detalles que, si masticamos bien los versículos, por así decir, notamos que lo que dijo Jesús es exactamente lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, y cuando nos aproximamos a la venida de Cristo, hallamos detalles en esas palabras dadas por Cristo que son maravillosas, detalles maravillosos de acontecimientos maravillosos como ser, refiriendo el Señor Jesús al fin, a la colita de la historia de la humanidad. Oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? Y hemos dado estudios bíblicos, seguramente, hablando de las señales de la venida de Cristo. Y leímos: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice mi versión antigua, no, 1909, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias o enfermedades, pestes, dicen otras versiones, y habrá hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Bueno, hermanos, dirán muchos instructores bíblicos, muchos pastores, muchos estudiosos, y bueno, tienen toda la razón del mundo. Pero ¿tenemos para ver algo diferente? Bueno, yo quiero que veamos ahora ese algo diferente. Vamos a ver, analizar, leer otra vez estos versículos y notar lo diferente, no lo mismo que hayamos quizás enseñado en nuestros estudios bíblicos a través de la vida. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Pero qué profundidad, hermanos, ¿a dónde está lo nuevo? Oiréis guerras, y después de la palabra guerras, dice rumores de guerras. Y dice también que no nos turbemos. ¿Y por qué dirá que no nos turbemos?
para que él diga, mirad que no os turbéis, dice versión antigua, o que no nos asustemos, o que no nos confundamos, porque es necesario que haya guerra y rumores de guerra, pero no es el fin. Se dan cuenta que estamos masticando estos versículos o las palabras dichas por Cristo de otra manera, porque ahora noten que los críticos, y yo los escuché a través del o de los tiempos de mi vida como instructor bíblico, que comencé a dar estudio bíblico a los 15 años. Pero siempre han habido guerras y rumores de guerras. Al explicar yo estas cosas a través de los años, como instructor bíblico, siempre he sido, por decir de alguna manera, como agredido en mi interpretación o la interpretación adventista de estas palabras, guerras y rumores de guerras. Pero si siempre han habido guerras, ¿cómo puede decir Jesús, refiriéndose a las señales del fin, que habrán guerras y rumores de guerras? Y bueno, ¿desde cuándo partimos o desde cuándo vamos a interpretar que es tiempo o que se está refiriendo a tiempo del fin? ¿Qué opinan, hermanos, si hablamos de la guerra en tiempo de los turcos? ¿Por qué no? Semejantes guerras que han habido a través del imperio turco, esas guerras donde el imperio turco avanzaba y conquistó casi toda Europa. Oiréis guerras, ¿y cuántos rumores de guerras? Porque antes de una guerra viene primero, puede ser una guerra sorpresiva o pueden haber rumores de que se va a presentar o se va a dar una guerra y después viene la guerra. Pero ¿quién puede saber eso? Oiréis guerras y rumores de guerras. Bueno, puede ser la guerra de Napoleón. Ustedes han visto la guerra de Napoleón. Iba conquistando naciones y él quería formar un imperio y se le dio por atacar Rusia y fracasó. Bueno, ¿desde cuándo partimos, hermanos? ¿Desde cuándo partimos? ¿Desde cuándo decimos ahora es el tiempo del fin? Y oiréis guerras y rumores de guerras. Vendría a ser más o menos que yo sea un profeta y los reúna a todos ustedes y les diga, miren, yo tengo una revelación de Cristo, una revelación directa de Cristo. Y Él me ha dicho que antes que Él venga, va a ser frío, va a ser calor, se va a nublar, va a llover, va a salir el sol y después vendrá Cristo. Y ustedes van a decir, ¿qué clase de profecía? Si siempre se nubló, llovió, ha corrido vientos, salió el sol, se ha perdido el sol. ¿Qué clase de profecía es esta que ha dado Jesús? Y ahora digamos nosotros, Señor, lo interrumpamos a Jesús y le digamos transportados en aquella fecha o si el Espíritu de Cristo se manifiesta hoy y nos repite estos versículos. Oiréis guerras y rumores de guerra, Señor, por favor, siempre han habido guerras y rumores de guerras. Y el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siempre se ha levantado nación contra nación y reino contra reino a través de los siglos. ¿Qué clase de profecías? ¿Qué clase, Señor? Por favor, estamos queriendo saber cuándo vas a venir. Y habrá enfermedades, y enfermedades, hermano, han habido siempre. Y habrán terremotos, y terremotos han habido siempre. Y todas estas cosas, principios de dolores. Cuando hay guerras, hay dolor en las naciones, en la población, en la gente. Cuando hay enfermedades, pestes como la pandemia que hemos tenido, el coronavirus, o en tiempo pasado también con la peste bubónica,
Siempre han habido peste a través de los tiempos, registrado o no registrado, o en una nación o en varias naciones. Entonces podemos desvirtuar por completo el versículo 6, el 7 y el 8. ¿Qué les parece, hermano? ¿Puede el Señor Jesús no haber dado un mensaje certero? Bueno, ahora lo vamos a ver desde otra óptica, otra forma de ver. Cuando él se refiere a la guerra, no se refería a las guerras convencionales de aquella época, con arco, con flecha, con lanza, con caballos. Tiene que verse referido a una guerra mundial superior a las guerras de antaño, porque Jesús estuvo después de Babilonia, de los medos y persas, de Grecia o de Roma. Después de eso entró el mundo a un sosiego. Después podemos hablar de una gran, aunque han habido otras guerras en el mundo, pero una guerra distinguida, la de los turcos, pero como no entra dentro del mundo cristiano, y como eso tiene que ver con el Islam, no está registrado en la Biblia algo que no tenga que ver con la Biblia, con un mensaje dirigido a la Biblia. No se está refiriendo a los turcos porque ni les interesa ni Cristo. Para ellos, digamos, lo que es importante es el Corán, y para ellos Mahoma, y no les interesa lo que diga Cristo. Entonces los mensajes que vemos acá están referidos a los cristianos. Guerra entre cristianos que van a ser totalmente diferente a la otra guerra. ¿Y cuál ha sido la guerra diferente? Entonces ponemos nosotros la guerra de Napoleón y la comparamos con la Primera Guerra Mundial y notamos la diferencia. En el aspecto guerreros, soldados, estrategias, era conforme a cañones sofisticados, ¿no? Como los cañones que tenían los franceses o los ingleses, o en tiempo de Napoleón. Otro tipo de cañones, ya tenían tanques de guerra, los primeros tanques de guerra, ya tenían aviones y ya estaban explotando bombas y ametralladoras, de todo tipo de ametralladoras sofisticadas. Y una guerra que la Primera Guerra Mundial se distinguió sobre todo tipo de guerra del pasado, entre cristianos o algunos no cristianos, pero prácticamente entre cristianos. Y después de eso, de la Primera Guerra Mundial, sí han habido rumores de una segunda. Y vino una segunda. Pero la Segunda Guerra Mundial marcó una diferencia tan grande, superior a la Primera Guerra Mundial, porque los tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de tanques que se han fabricado y otro tipo de aviones, miles de bombas, y ya los alemanes estaban con los misiles y estaban fabricando la bomba atómica, y la cohetería o misiles que salían desde Europa para llegar a Inglaterra y a diferentes partes del mundo, y si seguían así ya iban a estar la cohetería o lo que llamamos misiles con bombas nucleares. Pero la guerra se terminó igual y continuó, y los norteamericanos ya estaban tirando las bombas atómicas, 2 bombas atómicas. Y después de eso, entonces son guerras que realmente asustaron a la humanidad. Y los rumores de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo puede ser una Tercera Guerra Mundial cuando ahora hemos visto a través de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se han armado las naciones que tienen miles de misiles nucleares para borrarlo al planeta? Según dicen algunos especialistas, la cantidad de bombas atómicas que habían en la Guerra Fría podían haber destruido al planeta 70 veces. Al planeta, destruirlo 70 veces. Entonces de ahí vino el desarme y desarmaron un montón de bombas nucleares, y los rusos y los norteamericanos son los que más se han quedado con bombas nucleares. Pero seguimos desde entonces, desde la Guerra Fría, con los rumores de una tercera guerra, que si los rumores de una segunda guerra nos ha llevado a la segunda guerra, que marcó una diferencia terrible
en la cantidad de aviones fabricados y tanques de guerras y cañones y bombas y coheterías, que gracias a Dios que se frenó y porque Dios maneja los tiempos, porque si no ya se hubiesen destruido con la bomba atómica, si los norteamericanos ya tiraron 2 bombitas en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, hermanos, ahora estamos en rumores de una tercera. Y en este rumor de una tercera, destruir el planeta 70 veces 7, que ya no, porque se han desarmado muchas bombas nucleares, y entonces la cantidad de bombas que hay nada más ahora, los rusos en este caso, que tienen bombas no tan solo las nucleares de uranio enriquecido, sino la de cobalto, que son, digamos, bombas muy superiores a la de uranio, y la de hidrógeno, la bomba del SAR. Entonces, el mundo que conoce o que algo conoce o que se informa, realmente, están los rumores de guerra presentes desde hace mucho tiempo. Por las dudas, las naciones se han armado terriblemente con todo tipo de armamento sofisticado. Y ahora, con la guerra de los rusos contra Ucrania, los rusos han desarrollado una tecnología bélica tan grande que Estados Unidos, con toda la tecnología que tienen, tiemblan frente a los hechos de los armamentos que ven explotar, que ven tirarle o lanzarle a los de Ucrania, a los ucranianos, y la destrucción que producen esos armamentos, y no existe armamento sofisticado en Estados Unidos que puedan resistir la tecnología rusa. Entonces, los rumores de una tercera guerra nos han llevado, y ahora miren lo que les voy a decir, los rumores de una tercera guerra nos han llevado ya al cumplimiento de la tercera guerra. ¿Estamos viviendo nosotros en una tercera guerra mundial? Y algunos dirán, no, ¿cómo que no? El que diga que no, que se informe un poquitito más en todos los medios que están saliendo constantemente. En estos momentos estamos en la tercera guerra mundial profetizado en el libro del Apocalipsis capítulo 7. ¿Cómo la tercera guerra mundial? Noten ustedes que Jesús entonces dijo, habrá guerras, no se refería a una guerra de aquellos tiempos comunes, sino a guerras que iban a ocurrir en el tiempo que él llama de fin, guerras totalmente diferentes a las conocidas de antaño, donde iban a haber otro tipo de armamentos. Y la Primera Guerra Mundial lo marcó, y después vinieron los rumores y vino la Segunda Guerra Mundial, y marcó una diferencia tremenda, y después de la Segunda Guerra Mundial, rumores de una Tercera Guerra Mundial, y ahora ya estamos en una Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ahora ustedes van a notar, y si no lo han notado, yo les pido por favor que lean los detalles de las palabras de Apocalipsis 7 y se van a dar cuenta que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y comparen con todo lo que ha salido en los medios desde que comenzó Rusia a pelear contra Ucrania, cómo se ha ido dando, y en la medida que se ha ido dando los rumores de una tercera guerra, muchos no se han dado cuenta que ya ha comenzado hace rato la Tercera Guerra Mundial, pero de esta forma. De esta forma, y quizás antes de leerles de nuevo lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3, para que vean que este Apocalipsis 7, 1 al 3 es el medio noticiero de noticias más maravilloso que nos hayamos imaginado, aunque lo hayamos leído muchas veces. Y entonces, antes de leer otra vez Apocalipsis 7, 1 al 3 y verlo otra vez de otra manera, profundamente, como acabamos de ver San Mateo capítulo 24, en esos versículos que hablan de la guerra, pero
analizándolo desde otra óptica, antes de verlo a Apocalipsis 7:1 al 3 desde otra óptica, yo voy a hacer una siguiente lectura. Jamás hemos vivido un tiempo semejante a este. Estamos desde hace rato en una tercera guerra mundial. Frenada, sí o sí, frenada. Aceptemos o no aceptemos, pero estamos en una tercera guerra. ¿Pero cómo? ¿Por qué? El ángel poderoso que vino de la zona del oriente, interviniendo para que no se destruya a la tierra, demuestra que la tercera guerra ha comenzado pero frenada. Estados Unidos y 60 naciones de la OTAN, incluido Francia e Inglaterra, están en guerra permanentemente contra Rusia, pero lo hacen indirectamente a través de Ucrania. Primero comenzaron los rusos, atacaron a Ucrania, y entonces Estados Unidos con la OTAN comenzaron a enviarles armas, a defenderlos indirectamente, y entonces Rusia les dijo y les previno: si ustedes intervienen directamente, yo lanzo las bombas nucleares. Se frenaron. Y eso es una intervención del ángel poderoso que viene desde la zona del oriente, como dice Apocalipsis. Los 4 ángeles, norte, sur, este y oeste, estaban reteniendo los vientos del norte, del sur, del este y del oeste hacia mundiales para destruir al planeta. Y vino el ángel de la zona del oriente o del nacimiento del sol, según las versiones, y les dice: muchachos, no suelten los vientos, no dañen a la tierra, al mar y a los árboles. Y es lo que estamos leyendo o escuchando o viendo a través de los medios y no nos damos cuenta. Entonces Estados Unidos, al ver que Rusia ataca a Ucrania y que lo vence a Ucrania, interviene en ello con armamentos. Y los rusos les dicen: no intervengan ustedes directamente porque yo les voy a lanzar las bombas nucleares. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos en una tercera guerra mundial que, aunque vemos a Rusia en conflicto contra Ucrania, tras de Ucrania está Estados Unidos y 60 naciones de la OTAN peleando contra Rusia indirectamente. Y entonces le mandan a Ucrania una cantidad enorme, constantemente, armamentos de alta tecnología, de última generación, que tienen los norteamericanos, y de paso para probar si tienen efecto en Rusia o no. Y de ahí van corrigiendo y buscando de armarse de otra manera. Y los franceses también, y los ingleses también, que son los que más provocan a la gente o los que manejan a lo de la OTAN. Entonces, Rusia sola, está en conflicto contra Ucrania, tras de Ucrania, Estados Unidos y 60 países. Cuando hablamos de 60 países, 39 países pertenecen a la OTAN. De ahí hay 21 que están asociados y otros 11 más, pero más o menos se dice 60 países occidentales unidos a Estados Unidos, cabeza, y entre ellos también los otros patoteros franceses e ingleses, que están fabricando armas de todo tipo, sofisticadas, los alemanes también, pero en segundo lugar, y mandan su armamento a Ucrania, los prueban a esos armamentos en Ucrania, y los rusos destruyen todo tipo de armamento sofisticado que pueda existir y que puedan fabricar Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania o los de la OTAN. ¿Estamos en una tercera guerra mundial o no? Estamos en este tipo de guerra mundial que jamás se ha dado ni nos podíamos imaginar. Ya está en conflicto Rusia sola contra Estados Unidos, Francia, Inglaterra y toda la OTAN.
de los cuales 39 son miembros, más los otros 21, más los otros 11 que conforman, digamos, lo de la OTAN, sean miembros o no. ¿Quién más van a pelear? ¿Argentina va a intervenir? ¿Quién va a intervenir? ¿Bolivia? ¿Paraguay? No, no. Los ejércitos poderosos están en conflicto con Rusia. Ya estamos en plena tercera guerra mundial, pero frenada. Cada vez, y ahora notemos, como los ucranianos no pudieron defenderse de los rusos, intervienen, y eso ya lo sabemos, mercenarios a granel. Van los mercenarios, o sea, Rusia les dice a los norteamericanos, no intervengan ustedes directamente porque les lanzo la bomba atómica. Les dice a los franceses y le dice a los ingleses y a la OTAN. Y entonces ellos dicen, no, no intervenimos nosotros, pero indirectamente los soldados, los mercenarios están peleando contra Rusia, porque hay mercenarios norteamericanos, mercenarios ingleses, franceses, polacos, alemanes y de otras naciones también, hasta de Colombia, hasta de Chile, que han ido a ayudarlos a Ucrania, mercenarios de diferentes lugares del planeta, todos peleando contra Rusia. Entonces es una tercera guerra donde Rusia sola pelea contra Ucrania y a través de Ucrania está todo el mundo con sus mercenarios indirectamente, por eso ya es risible. No, 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 nosotros no vamos a pelear directamente, no nos lancen la bomba atómica, no, no. Si ustedes nos mandan la bomba atómica, ya hemos visto en los medios, nosotros también les vamos a lanzar la bomba atómica. Les dicen los norteamericanos, los ingleses a los rusos. Entonces no vamos a atacar, pero indirectamente están atacando, hermanos, van tropas, una cantidad enorme de mercenarios norteamericanos, ingleses, franceses de la OTAN, y pelean igual contra Rusia. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Palabras, no, no somos nosotros. No, nosotros no los estamos atacando, pero le mandan soldados norteamericanos, ingleses, franceses, los mercenarios. Y con todo tipo de armas de Estados Unidos en especial, y de Rusia, perdón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. ¿Y cómo no va a ser esto una tercera guerra mundial? ¿Qué no hay en esta tercera guerra mundial? Explosiones nucleares. ¿Qué está faltando, hermanos? Entonces ustedes pueden notar que jamás en la vida se ha cumplido Apocalipsis 7, 1 al 3, como ahora. Toda una tercera guerra mundial completa. ¿Que faltan soldados de Estados Unidos y de la OTAN? No. En los mercenarios están. ¿Que faltan armamentos? No. Están todos los armamentos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de muchas otras naciones de la OTAN. ¿Qué falta para que sea una tercera guerra mundial? Que digan los norteamericanos, nosotros le declaramos la guerra a Rusia con palabras y entonces de forma visible salgan ya los barcos, salgan los aviones que esté contemplando Rusia que sin ningún tapujo salen a pelear contra Rusia. Pero eso significaría inmediatamente tirarse entre las naciones poderosas las bombas atómicas para destruir a la tierra, al mar y a los árboles. Y eso es lo que dice, y leamos ahora a Apocalipsis 7, 1 al 3, de otra manera. Y cuando leamos, acordémonos de los medios, y es que ustedes siguen los medios con respecto a estas cosas. Y algunos adventistas ya están afligidos y algunos no adventistas ya se están por lanzar la bomba atómica. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar con el planeta? Ahora, ya están, mire cómo está el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN. Miren cómo están las cosas. Ya viene la explosión nuclear, ya viene. Y nosotros, los que conocemos la profecía, decimos, no, no se aflijan, pero vivan felices. Y ahora lo veamos. Apocalipsis 7, 1 al 3, y por favor acuérdense, si ustedes se han metido en todos los medios viendo esta guerra y viendo cómo están las cosas ahora más complicadas que nunca,
Pero cuando hablen de la bomba atómica, hermanos, silbemos, miremos para arriba. Todavía debemos sonreír. No es tiempo de que nosotros nos asustemos, porque conocemos cómo el Señor controla. Veamos. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, las guerras o la guerra mundial. Los 4 vientos para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Esos ángeles estaban deteniendo. ¿Y por qué estaban deteniendo? Porque ya estaban por soltarlos. ¿Y cómo sabemos que estaban por soltar los vientos para que venga nomás la Tercera Guerra Mundial? Porque ahora vemos el versículo 2, la intervención del ángel poderoso. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol o del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y ese ángel le dice, no hagan daño a la tierra, al mar y a los árboles, no suelten los vientos. Si bien está la guerra mundial, ¿cómo debe ser? Si bien estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo debe ser la Tercera Guerra Mundial? Frenada. Y noten ustedes, a continuación de leer esto, les pido por favor que con estos 3 versículos metidos en la cabeza, comiencen a leer o a ver, leer las noticias o ver los videos, que sale, digamos, a través de los medios, comparando de los diferentes medios, no escuchando a uno nomás, sino a todos los que puedan escuchar, de cómo se están dando estas cosas, cómo se están dando estas cosas. Que los ángeles quieren soltar los 4 vientos, es decir, no una guerra como esta, sino para destruirlo al planeta. Pero no se lo puede destruir porque un ángel le dice no, todavía no. Y entonces dice, esta es una tercera guerra mundial jamás imaginada, nunca vista. Una tercera guerra mundial siendo, pero sin ser, pero es. Hay un freno. Ustedes lo notan, pueden notarlo al freno, un freno misterioso, donde nadie se anima a tirar la bomba atómica. ¿Pero por qué? Porque un ángel dijo, no, no suelten los vientos, no los dañen a la tierra, al mar y a los árboles, o sea, con explosiones nucleares, que sea una guerra, la tercera guerra mundial ya digamos, con toda la tecnología que hay ahora, como para destruir el planeta, y se terminó. ¿Pero qué impide? Y el ángel poderoso, hermano, que es mandado por Dios, que le dice a los otros ángeles, si bien ustedes están soplando con vientos de guerra al mundo, pero no lo dañen, pero y acá viene, digamos, la parte final del tema por el momento, porque vamos a seguir estudiando sobre detalles de la Tercera Guerra Mundial. Acá estamos viendo lo que está marcado por Cristo, por Dios, la diferencia en una Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, cumplimiento de la profecía, pero frenada sin que se tiren las bombas atómicas, para destruir al planeta como está profetizado, a la tierra, al mar y a los árboles y por ende a la humanidad. Pero el ángel, que está frenando las explosiones nucleares para que no dañen a la tierra, tiene un sello en la mano y dice, no lo destruyan, no hagan que se tiren las bombas atómicas y se destruya el mundo hasta que, les dije yo en el estudio pasado, y llegan hermanos, se comunican conmigo y me hablan sobre la Tercera Guerra, sobre el sellamiento, hermano, y no entienden el orden cronológico. Está todo cumplido, falta que se tiren la bomba atómica. La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado hace rato y va increciendo, pero la bomba atómica no se lanza porque un ángel poderoso dice, no tiren la bomba atómica, no lo destruyan a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que, y en la charla anterior les dije, por favor, que lleven grabado en sus mentes hasta que, hasta que, hasta que
hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y cuando ese ángel poderoso señale a los siervos de Dios, entonces se terminó el hasta qué. Entonces, ese hasta qué, ese ángel poderoso les va a decir a los otros cuatro, ya fueron sellados, suelten los vientos. Y las explosiones nucleares comenzarán en esta tercera guerra mundial frenada, quedará sin freno y las explosiones nucleares por todo el mundo. Y dice el versículo 3, no hagáis daño, y el versículo 3, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos. Entiendan, hermanos, para muchos que siguen preguntando porque no entienden, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Y ahora vamos a notar lo que dice acá. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Si ustedes quieren saber en qué tiempo estamos viviendo para que seamos felices y estemos tranquilos, porque hay un ángel que está controlando todo esto. Por eso no explotan las bombas atómicas. Pero la Tercera Guerra Mundial ya se ha cumplido, pero una guerra rara, jamás imaginada. Pero sí están peleando todas las naciones, indirectamente, pero directamente están explotando las bombas que manda Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los tanques de guerra, los misiles antimisiles, todo tipo de misiles sofisticados, destructivos, esos son directos, pero los hombres escondidos, los mercenarios, pero la tercera guerra está, pero no hay explosión nuclear, porque está todavía el ángel. ¿Qué está haciendo el ángel? La pregunta para todos los hermanos que quieren saber qué tiempo estamos viviendo. Pero hermanos, no se dan cuenta, estamos viviendo el tiempo en que el ángel está señalando. Por eso la guerra con bomba atómica está frenada. La Tercera Guerra Mundial ya comenzó y va increciendo, pero la bomba atómica no explotan para destruir al planeta, porque el ángel poderoso dijo, no tiren, no permitan, le dice a los otros ángeles, que se tiren la bomba atómica hasta que yo señale a todos los siervos de Dios. Quiere decir que estamos viviendo el tiempo del proceso del sellamiento. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? Una tercera guerra mundial frenada sin bombas atómicas, porque el ángel le dice no tiren la bomba atómica hasta que señalemos a los hijos de Dios. Y una vez que señale a los hijos de Dios, ¿qué va a pasar? El ángel poderoso le va a decir a los cuatro ángeles, se terminó el tiempo de gracia, ya fueron todos los hijos de Dios sellados, se acabó el tiempo de gracia, caen la plaga 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta, en la quinta, ya se acaba el tiempo de gracia, ni bien se acaba el tiempo de gracia, comienzan a tirarse la bomba atómica nación contra otra nación, y viene la primera plaga, segunda, cuarta, quinta, el mundo es devastado. En la quinta plaga aparece Satanás y comienza a transformar el mundo, a sembrar la paz y a convertirlos a los orientales al pseudo cristianismo, lanzar el decreto de muerte en contra del sábado, a favor del domingo, la señal de la bestia, el adorar a la imagen, y nos dan un tiempo, un plazo, y al poco tiempo viene Cristo. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Hasta que señalemos, no tiren las bombas atómicas hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y entonces leemos nosotros que el ángel dice en Apocalipsis 7:4, cuando habla del sellamiento, y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando el ángel señale a los 144.000 y a otra multitud, ¿quién es la otra multitud? Los 144.000 no son todos los hijos de Dios que se van a salvar. Los 144.000 son 12.000 apóstoles. Como el mundo cristiano es tan vasto, en tiempo de Cristo fueron 12 apóstoles que fueron a predicar el Evangelio. Ahora 12.000 señalados, especiales, destacados, con la potencia del Espíritu Santo, predicarán el mensaje y entonces, una vez que terminen el mensaje y junten al pueblo de Dios,
quedan todos los conversos al, al mensaje de los tres ángeles sellados para siempre. Estamos viviendo en tiempo en que el ángel está señalando o en un proceso de señalar a los 144.000 y a todos los que se van a convertir con el mensaje de los 144.000, que será el mensaje de los tres ángeles. Y entonces cuando termine el mensaje, se acabará el tiempo de gracia, acordándonos nosotros que el ángel del capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1, se presenta con gran potencia. ¿Se acuerdan del capítulo 18, versículo 1, que lo hemos leído tantas veces? Y vi otro ángel volar por el cielo nada más, no, que alumbró a la tierra, ya no voló por el cielo, algunos lo ven, otros no. Vino el cuarto ángel y con su mensaje llega, y lean, les pido por favor, repasen Apocalipsis 18.1, alumbra a toda la tierra con potencia. Por favor, lean ese versículo y anoten las palabras destacadas. Alumbra a toda la tierra con su gloria, con potencia. Y ese es el mensaje de la lluvia tardía, donde dice Dios derramará, Joel 2, su espíritu sobre toda carne. Y eso se tiene que cumplir. ¿Quién puede decir a mí ya me dio el Señor el Espíritu Santo y yo tengo sueños y visiones? No. Y será que en aquel día Dios derramará, Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, derramará su espíritu sobre toda carne convertida y profetizarán viejos, jóvenes, hombres, mujeres, siervos, libres, antes que venga el día espantoso de Jehová. Y ese espíritu de Dios derramado sobre los sellados quiere decir que en breve se va a manifestar la lluvia tardía. En breve vamos a ver los grandes milagros de Apocalipsis 18.1, que llama de tal manera al mundo que hay muchos que los rechazan y son guarida de espíritu inmundo, inmundos, versículo 2 del capítulo 18, y guarida de espíritus inmundos, dice. Y en el versículo 4, salid pueblo mío de Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis las plagas. Entonces, cuando termine el sellamiento, se junta el pueblo de Dios, salgan pueblo mío, para que no sean culpables de la transgresión a la ley y que no reciban las plagas. Entonces Dios junto a su pueblo, se acaba el tiempo de gracia y comienzan a ser derramadas las plagas. Plaga 1, 2, 3, 4, 5. Sexta, aparece Satanás con grandes milagros, etcétera, etcétera, como ya hemos comentado, y convierte al mundo no convertido para unirlos a todo en contra del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, finalizo. Para consolarlos a los hermanos o hacerles entender a varios hermanos que se comunican conmigo que todavía no entienden en qué tiempo estamos viviendo, hermanos, en tiempo de una tercera guerra mundial frenada. ¿Frenada por qué? Porque no se lanza la bomba atómica para destruir el planeta. ¿Cuándo se lanzará? Cuando el ángel termine de sellar a los 144.000 y los 144.000 juntando al pueblo de Dios del mundo entero, de los 8.000 millones de habitantes y todo lo que Dios conoce como hijos. Si por ahí la iglesia adventista hace una obra de convertir a unos cuantos, esa no es la obra del mensaje todavía del capítulo 14 de Apocalipsis. El mensaje de los tres ángeles va a ser predicado con potencia, con la lluvia tardía. Mientras tanto, nadie tendrá éxito de ir a buscar al pueblo de Dios de los 8.000 millones de habitantes. Entonces, cuando el ángel termine de sellar, todavía está el ángel sosteniendo que se arrojen las bombas atómicas. Una vez que termine de señalar, pero tenemos que ver qué cosa, que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia de Dios. Una potencia jamás imaginada. Y entonces se juntarán todos los hijos de Dios de los 8.000 millones de habitantes, no sabemos cuántos. Y cuando salga el pueblo de Dios, se acaba el tiempo de gracia. Entonces, ¿qué nos queda a esperar? ¿Qué nos queda a esperar? Bueno, la tercera guerra mundial ya está. Frenada, ya está.
No se tiran la bomba atómica hasta que señale a los hijos de Dios. ¿Cómo va a ser eso cuando se manifieste la potencia del Espíritu Santo y veamos la conversión de todos los hijos de Dios, de los 8.000 millones de habitantes? Por favor, hermanos, entonces se acaba el tiempo de gracia. El pueblo de Dios es sellado, juntados, todos los hijos de Dios juntados. Entonces caen las plagas, pero inmediatamente que se acabe el tiempo de gracia, viene la orden del ángel poderoso y dice a los 4 ángeles, suelten nomás los vientos, y comienza la destrucción del planeta, de tal manera que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 24, y ya lo hemos comentado muchísimas veces, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que existe el hombre, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne será salva. Pero por amor a los escogidos, Jesús se va a apurar a venir a la tierra para que sus hijos no sean destruidos por tantas consecuencias que van a suscitarse en el planeta después de tantas explosiones nucleares. Vamos a continuar el próximo sábado con otros detalles. Vamos a ver lo que el espíritu de profecía, y ya no Roberto Íñigo que le está diciendo estas cosas, yo le voy a leer varias citas para que la piensen y después vamos a ver lo que dice el libro de Daniel capítulo 11 de detalles de qué nación va a pelear con otra nación y quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Y otra vez allí se verá cuando comenzaría la Tercera Guerra Mundial con explosiones nucleares. Y ahora es una Tercera Guerra Mundial sin explosiones nucleares, frenada por el ángel. Más clarito no puede estar. Podemos leer, escuchar en los medios o en YouTube y volver a repasar siempre o de memoria Apocalipsis 7, 1 al 3. Apocalipsis 7, 1 al 3. Joel 2, versículo 28 al 31, de la lluvia tardía. Apocalipsis 18, la potencia con que se va a manifestar el Espíritu de Dios llegando, teniendo llegue que ahora nadie lo tiene, con el mensaje de los 3 ángeles, el modo en que junta su pueblo, salgan pueblo mío, para que ustedes no reciban las plagas. Entonces, cuando se junta el pueblo, entonces caen las plagas. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Y del sellamiento. ¿Y cuándo se va a terminar el sellamiento? Cuando veamos al Espíritu de Dios caer sobre los 144.000 y sobre todo lo que se vayan convirtiendo. Eso falta, no sabemos para cuándo, pero ya hace rato que el ángel está en el proceso del sellamiento. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo está haciendo? No lo sabemos, pero los frutos nosotros lo vamos a ver cuando el Espíritu Santo caiga. Y si no los recibimos, pobre de nosotros. Quiera Dios que los recibamos. Procuremos de estar consagrados y entregados a Dios para recibir la lluvia tardía. Muchas gracias por la atención. Los espero el próximo sábado, si Dios quiere.